Muy buenas noches a todos. Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Espero la estén pasando bien y vamos a analizar un poco la información que acabamos de recibir del coordinador corporativo para Latinoamérica, el señor Mauricio Garavito. Vamos a observar quiénes están conectados en este preciso momento por el canal de YouTube en vivo. Tenemos a Hernán, Eladio, Enríquez, Francisco, Euclides, Andrés, Rodrigo. Bienvenido. Así sea que solo esté una persona, se le da la información. Si no hay nadie, también se da porque eventualmente esto queda grabado en el canal de YouTube y posteriormente lo pueden ver. Pero qué mejor que estar aquí en vivo. Voy a abrir acá el canal por Telegram para si alguien quiere decir algo y comentar. Vamos en directo por acá y vamos a ver qué sucede. Un segundito, me dan acá que voy a conectar el streaming. Ok, estamos aquí en vivo y en directo también por Telegram, transmitiendo la información que nos acaba de dar el señor Mauricio Garavito, quien es el coordinador corporativo de One Ecosystem para LATAM. Gracias, Mauricio, por esa información. Me has permitido aclarar muchas dudas que tenía. Sé que por cuestiones de legalidad no se puede dar toda la información. Recuerden que una compañía protege su marca. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que nos dijo que la compañía había hecho un negocio. No sé si la palabra está bien dicha, negocio o una especie de alianza o convenio con Polygon, y que esto lo venían hablando ya de hace varios meses atrás. Y me parece muy bien que esto sea una realidad, que nuestra cadena de bloques esté conectada con Polygon. Recuerden que Polygon es una empresa que sus fundadores están en la India y One Ecosystem tiene muchos miembros en la India, un país grande también donde hay muchos IMAs que desarrollaron este proyecto y que están conscientes de que pues, el mercado por allá, en todo lo que es la parte asiática también, es muy grande. Y bueno, yo voy a tratar de hacer una compilación. Voy a procurar que esto sea de media hora, no tanto, para no extenderme con muchos datos. Quizás ya ustedes escucharon la información, pero voy a tratar de hacer un resumen. Eh, Vamos con lo que puede venir muy pronto. Estamos hablando de unos pocos días, creo que para el 24 de febrero. Para el 24 de febrero la compañía nos va a dar una información que ustedes tienen que estar muy claro, va a quedar escrito en ese newsletter. La información quiere decir que nos van a mostrar allí cuál es el procedimiento y los pasos que hay que seguir para poder activar los mecanismos internos dentro de la plataforma para hacer la migración a Polygon. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta que ustedes no se pueden desconectar. Todos aquellos que no tienen sus cuentas activadas no pueden vivir en la desconexión. Les había dicho que dentro de 4 a 6 meses, ya lo acaba de confirmar Mauricio, 4 meses a 6 meses se cierra el proceso de migración, por decirlo así, de donde estamos ahora a Polygon. Aquel que no lo hizo pierde sus monedas, van a quedar atrapadas allá abajo en la blockchain de capa 1. Entonces es vital que ahora que salga el newsletter, voy a sacar el tiempo para hacer un video tutorial y explicarles cómo hacer todo el procedimiento según lo que la compañía nos va a estar informando en ese newsletter. Eso es para el 24.
Es lo que tengo entendido, de febrero. Sale esa información. Ahí nos van a decir todo, si tiene un costo, si no tiene un costo, cómo es el procedimiento, qué es lo que hay que tener. Eso sí, tu KYC tiene que estar activado, si no, no vas a poder hacer la migración. Ah, no, que yo no quiero pagar, porque yo soy codo, yo no voy a pagar los 30 euros, yo me voy a aguantar allí. Esa es tu decisión. Por mí, me duele mucho que por 30 euros no quieras llevarte tus monedas, que quizás no lo estás viendo ahora, pero más adelante te vas a lamentar. Te vas a lamentar. Miren, yo tengo unas imágenes de One Voyage, pero como la calidad está muy baja, no las voy a lanzar. Con precios que yo me he quedado sorprendido de la cantidad de descuento que están dando en ese aplicativo para los que quieren utilizarla. Voy a la caja de comentarios en YouTube para ver qué me dice la comunidad. Ok, tenemos acá a varios que están conectados. Dice Hernán, yo tengo 2 cuentas y ambas están unidas. Perfecto. En ese caso también tengo que enviar el correo a soporte. Si ya tienes las 2 cuentas unidas y las puedes ver dentro de tu propio perfil y no has creado con ese perfil que tú tienes y con otro correo electrónico o con otro número de teléfono otras cuentas, estás paz y salvo. Ahora solo esperar lo que nos van a decir en pocos días para hacer el procedimiento de la migración. Yo pensé que esta migración iba a tomar como, nos lo iban a decir, 1 mes, 2 meses por allá. No, pero ya veo que esto va rápido. Pusieron un deadline de 4 a 6 meses. Porque me pongo los lentes bien aquí. En 6 meses, si la blockchain no está migrada, tenemos problemas serios. Porque estamos en público. Hasta donde el conocimiento me da. Cuando un contrato inteligente se lanza, te dan de 6 meses a 1 año para ya abrirlo. ¿Ok? Te dan de 1 año a 6 meses para que tú entregues todo lo que vas a entregar en ese contrato inteligente. No lo puedes retrasar más. Si lo retrasas, entonces caes como en una especie de penalización donde esa misma cadena de bloques te va a decir es bajo su riesgo usted entrar allí. Por lo menos en Ethereum es así. Entonces, el proyecto podrá tener una cadena de bloques, pero la misma Ethereum dice, cuidado, echen un ojo. Entonces estamos contra el reloj. Miren, ir a público es un riesgo que todos como comunidad tenemos que asumir. Si nos hubiéramos quedado en privado, cero estrés, cero agonía, vas lento, ahí te quedas. Usas tu One ahí en lo que puedas con Deal Shaker, con las nuevas aplicaciones y todo el mundo feliz, pues no tienes que hacer nada. Pero la compañía tiene sus ambiciones. Y yo te hago esta pregunta, ¿tú crees que la compañía no quiere que su One esté en 100 euros y que sea tan cambiable como Bitcoin? ¿Ustedes no se han puesto a pensar eso? ¿Usted cree que la compañía no quiere que su One sea tan potable que se pueda cambiar como Litecoin, que es una moneda zombie, o como Zcash, que son otras monedas zombies que hay por allí? Que el que tiene un Zcash, tienes 1000 Zcash, vas y la cambias automáticamente por otras monedas. ¿Usted no ha pensado eso? ¿Ustedes no creen que la compañía no lo ha pensado? Ellos quieren también que sus monedas que ellos tienen puede hacer tan líquido como Bitcoin. Piensen en eso. Porque si eso no fuera así, entonces esto no tiene ni un sentido de nada. No tiene ni un sentido que el blockchain, nada, eso ahí, eso no va a valer nunca nada. Por Dios, sáquense de la mente la ignorancia del valor. El valor se construye. Yo me he puesto a observar proyectos, hasta como el mismo Ethereum. ¿Cómo es posible que Ethereum tiene un valor por moneda, aquí lo tengo, de 1646? Y ellos no tienen límite de construcción de monedas. Ethereum es una moneda que el dueño puede imprimir toda la moneda que quiera, como que si fuera el dólar. No lo habían pensado. Ethereum puede tener mucho más dinero que Bitcoin. Ellos ahora están en una posición de que
No, estamos quemando Ethereum ahora para reducir el volumen de supply que se ha lanzado por tantos años de forma abierta. Y bueno, vamos a reducir el supply de Ether porque hay demasiado regado en la cadena de bloques. Y están quemando. Y esa quema no empezó hace un mes, eso ya tienen varios meses. Cuidado que ya tienen más del año, 2 años haciendo estas quemas. Porque el tiempo va tan rápido que uno se le olvidan las fechas. Entonces, ¿ustedes creen que los dueños de One, el corporativo, no quiere que su moneda sea tan real como cualquiera otra de las viejas? Y que se pueda quemar y que tenga el valor real. Por Dios, claro que lo quieren. Pero lo que ellos sí no quieren, al igual que nosotros, o al igual que a mí, y que muchos que están de acuerdo conmigo, es que la moneda cueste $1 o €1. Ah, no, no importa, yo tengo un Power Pack, yo tengo 1.8 millones, no importa que se vaya $1. No, señor, eso no es así. Tú estás pensando con vista corta. El patrimonio que yo estoy haciendo ahora mismo lo estoy pensando para mis hijos. Y a mis hijos todos son adultos, arriba de 25 años, 26, una va a cumplir 30. Y eventualmente yo me tendré que ir de este universo. Mi vida dejará de existir. Puede ser mañana o pasado, sí, puede pasar en cualquier momento. Pero supongamos que yo pienso que la vida me puede dar unos 20 años más. Y si en ese proceso, que yo sé que va a ser mucho menos de 20 años, porque este es un timing que me estoy poniendo yo, porque según la genética de mi familia, pues muchos llegan a 95, 100 años. Supongamos que pasen muchas cosas en los próximos 2 años. La moneda va a ser tan real y va a tener un peso atrás de lo que ha construido la compañía con los aplicativos, que nos van a llamar, nos van a tocar la puerta así. Señores, queremos que ustedes, su comunidad, entre con nosotros a hacer un equipo de X compañía. Ya escucharon al corporativo que les han propuesto muchas cosas. Porque ya saben que vamos serios, ya saben que hemos abierto nuestro compás, ya saben que vamos para una blockchain pública, que tenemos los meses contados, ya saben que tenemos una comunidad. Y eso es dinero, quiero que sepan. Ir a público a la compañía le cuesta millones de dólares. Ustedes no tienen idea de eso, ¿verdad? Usted piensa que ir a público son $1,000. No, señores. Les va a costar millones de dólares hacer que esa moneda tenga un valor. Al valor que está en la cadena de bloques privada que tenemos al día de hoy. Millones de dólares. Entonces, ellos ya hicieron el convenio con Polygon. Si salieron a decirlo, es porque ya tienen un contrato hecho con esa compañía. No es porque lo están diciendo de su boca y sus dientes para afuera públicamente por decirlo. No, señor. La compañía tiene redes sociales por todos lados. La compañía está conectada con redes sociales muy grandes. Ellos no pueden ponerse a decir cuento y echar cuento en esas redes porque se van a buscar un problema. No solo en Panamá, no solo en tu país, en 194 países. Entonces ellos están claritos con lo que están haciendo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que ellos hacen que no lo van a decir porque son negocios de compañía. Es como que si Apple le va a decir a ustedes cuándo van a lanzar el carro eléctrico, que ya lo tienen listo. No lo va a decir. Pues eso sucede con One Ecosystem. Hay muchas cosas que están pasando que no las van a decir. Entonces, voy a leer acá un par de preguntas. Si tengo por acá información. Dice, yo tengo 5 cuentas, dice Eliezer, con KYC, todo con mi teléfono y correo. Y ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Si están en una misma posición y puedes entrar con un mismo correo y la ves todas allí, no tienes que hacer nada. Si tienes el KYC aprobado, no tienes que hacer nada. Solo seguir los términos y condiciones que va a dar la compañía pronto, que eso va a ser para dentro de 48 horas. Y le abro aquí el micrófono a una persona que está conectado en Telegram. A ver, dime, Carlos, si me escuchas. Hola, Eri, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Saludos desde estás, Carlos? Colombia. Bien, bien, cuéntamelo. Bien, bien, gracias. Eri, entonces, de acuerdo a lo que se ha dicho con la migración de la moneda, quiere decir más o menos que entre agosto y septiembre aproximadamente
toda la migración debe ser completada? Tenemos de 4 a 6 meses. En realidad el deadline son 6 meses. En 6 meses ellos tienen que cerrar la blockchain vieja y quedarnos todos sobre Ethereum con una sola cartera y migrar todas las monedas a esa sola cartera. Una vez que toda la comunidad hizo eso, la nave espacial voladora que tiene forma de mariposa va a despegar y se va a ir con los que le gustó los términos y condiciones que está dando la compañía y siguieron los pasos de la información que ellos van a dar en el nuevo newsletter. Una vez que eso suceda, vamos al siguiente paso. Ellos nos van a decir qué es lo que viene. Pero en ese proceso estamos usando Deal Shaker, en ese proceso estamos usando el One Voyage, en ese proceso estamos utilizando el One Forex, que ya dijeron que es para abril. En ese proceso estamos usando las aplicaciones. Y en ese proceso está entrando gente nueva. O sea, son muchas cosas que están pasando a la vez. Y es un poquito complicado, ¿no? Porque somos muchos, no somos poquitos. ¿Tienes alguna otra pregunta ahí, Carlos? Sí, Eri, aprovechando para que estamos conversando aquí, quería preguntarte qué inconveniente de pronto hay en la plataforma YouTube. Yo estoy inscrito a tu canal, Ajá. pero en las últimas semanas, los comentarios y las preguntas que realizo ahí en tu canal no son visibles para nadie en absoluto, sino solo para mí. Creo que ni para ti tampoco. Está raro eso, ¿eh? Entonces, Sí, sí, no. porque si te has suscrito, a ti te llegan las notificaciones del canal. Cuando yo publico un video que estoy en vivo, te llega la campanita, te suena y sabes que estoy al aire o no. No, 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 mira que ni siquiera las notificaciones me volvieron a llegar y tengo la campanita activada y todo. Pues por aquí por Telegram sí, pero por YouTube nada. Y solo aparece el comentario, yo lo veo, pero nadie más lo ve. O sea, lo digo yo porque ni el de mi esposa aparece, ni el de mis Claro. otros socios tampoco aparece el comentario. Entonces, sí, bueno, qué Ah, raro. está extraño. Chequéate la cuenta de Google, no vaya a ser que tenga algo bloqueado. Trata de actualizar también la aplicación de YouTube en el iPhone o en el Android que tengas. Ahí sí tienes la última versión. Trata de restaurar Ujú. el teléfono, apagarlo y prenderlo y volver a hacerlo. Porque esas cosas que me estás diciendo no tienen sentido. Entonces parece como que es un problema de Sí, hardware, ¿no? Como que hay que resetear ya hace el como, software o el hardware para que eso, como que él se resetee, ¿no? Prueba a hacer eso, sí, apagando el teléfono. voy a hacer eso, pero pues eso lo tengo hace como 20 días y estoy analizando ahí en YouTube, inclusive tengo YouTube Premium. Y bueno, no sé qué pasa, voy a cacharrearle a ver, Eric. Pensé que de pronto era en tu cuenta, tu privacidad, no sé, que de No, pronto. no, 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 porque ahí la información entra. Hay un filtro que todo aquel que está diciendo malas palabras y eso yo lo voy cortando una vez, porque yo Ah, no, yo eso sí no lo voy a tolerar, ¿no? Personas que comienzan a claro, claro. insultar, a decir cosas feas, yo automáticamente no los dejo Sí, pasar y bloqueo la información. Pero por general, si tú pensé que había escribes, sido por ese lado, pero pues yo no hago comentarios pues sobre eso ni nada de eso, entonces se me hizo extraño. sí, tienes que verificar porque eso no debería ser. Tú escribes como tienes que escribir de una forma natural, como uno se expresa en las redes, sin vulgaridades ni nada de eso. El mensaje pasa Mm, sin filtrar, o sea, y entra de una vez. Pero donde sí, comienzas a decir cosas que son insultándome a mí o insultando al proyecto, pues ahí yo no lo voy a tolerar. El mismo sistema te va a claro. bloquear. Así es. Ujú. Ok, Ari, voy a revisar entonces Bueno, la perfecto. cuenta, a Gracias por ver qué llamar. puede ser. Hablamos. Gracias, Ari. Bien, Bueno, bien. Ok. Bueno, estamos acá en Telegram. Si no te has suscrito al canal de Telegram, lo puedes hacer. Es bastante simple. En todos los videos está el enlace. Ahí te puedes suscribir. Yo mando información por allí. Algunas veces hay contenido que no salgo por YouTube por cuestiones del momento, que hay que hacerlo instantáneamente y de una vez pues aprovecho y lanzo por Telegram. Eh, Seguimos acá con algunas otras preguntas ya para ver si terminamos. Estamos a los 21 minutos. La compañía debería tener oficinas en cada país para operar en turismo. No necesariamente, pero sí tienen en mente tener oficinas de One Ecosystem, el Crypto Center, eso que vieron ustedes en cada país. Hasta donde tengo entendido, eso es algo que ellos quieren hacer como proyecto, pero imagínense, es bastante complicado, ¿no? Porque si vas a estar en un país con una oficina, pagando energía eléctrica, pagando impuestos, tienes que facturar, tienes que tener el sistema regulado, tienes que tener todo lo que es la parte legal con un equipo
de abogados del país que conectan la compañía con los términos y condiciones. Eso se está haciendo, aunque ustedes no lo están viendo, y eso es una de las cosas que hace el coordinador corporativo para LATAM, el señor Mauricio Gravito, está haciendo esa labor que es casi invisible, que es la parte legal, donde está conectando la compañía con cada país. Y es un proceso, pues eso se va poco a poco. Principalmente su área es lo que es LATAM, ¿no? Y, y bueno, estamos avanzando. Hay muchas cosas que hacer este año con el proyecto y vuelvo, les repito a ustedes, todo va por etapa. Hoy, ¿qué día es? 24, 21. Tenemos 18, 19, 20, 23 días de tener las primeras monedas publicadas en Polygon. Eventualmente, como nos decía el ingeniero Mauricio Garavito, el señor Vladislav, creo que es, nos va a dar la información acerca del enlace donde vamos a poder ver el Block Explorer de Polygon sobre One. Pero todo eso va a venir poco a poco. Ellos creo que estaban viajando hoy, me lo escuché decir, estaban por llegar o ya habían llegado hoy a su país. Entonces ahora se van a despolvar, a descansar un poco de este ajetreo que han tenido estas últimas 3 semanas y van a poner todo en orden. Por eso el 24 viene una información importante donde nos van a decir ciertas cosas y toda la semana va a estar sacando material importante la compañía sobre lo que hay que hacer. Voy a ver por acá, dice, para One Vita también, ¿verdad? Sí, para One Vita también. Dice acá, saludos Eric desde Cuernavaca, Ecuador. Un ejemplo de criptomoneda que funciona en Polygon, aparte de Matic como moneda propia. Sé que hay varias compañías que funcionan en Polygon. Mira, hay que investigar sobre Polygon. Yo estoy haciendo mis estudios, estoy haciendo mis investigaciones, porque todavía no me queda claro cómo es que funciona Polygon con los tokens RC20. Al parecer, nos vamos a quedar como token RC20, pero potenciado en Polygon. Pero tengo mis dudas sobre la terminología, sobre la información. Tengo que buscar más. Estaba en la página de Polygon, pero solo habla de escalabilidad, solo habla de una blockchain paralela, solo habla de una blockchain que eventualmente viene ahora una actualización que sí lo va a llevar a capa 2 de verdad. Hay tanta información que no veo por ningún lado lo de token RC20. Estoy buscándolas. Si alguien la encuentra, me manda el enlace y yo analizo. Voy a conectarme con Chat GP3 para ver si con la inteligencia artificial logro buscar la información. Estoy haciendo mis investigaciones para entender un poquito de qué se trata todo lo que es el universo de Polygon. Estoy claro que es un simbionte. Se pega encima de Ethereum, que es enorme, y hay una simbiosis de trabajos donde Polygon es extremadamente rápida, 65.000 transacciones por segundo, donde Ethereum es sumamente lenta, 15 transacciones por segundo, pero hiper segura en la validación de las cadenas de bloques con sus nodos, más de 500.000 nodos, y esa unión hace que sean poderosos. El simbionte no puede vivir solo, se muere. Si ustedes vieron la película no puedo decir el nombre porque sí es de Marvel, pero no puedo decir el nombre, es todo completamente negro y se le pega al hombre araña. Ya ustedes saben de qué se trata, pues. Ese personaje es un simbionte, entonces le da poder al hombre que usa unas cosas que le salen por las manos y eventualmente le da un poder, ¿no? Voy aquí a hablar el micrófono para una persona que quiere conectarse con nosotros. Me confirma si puedes hablar. Roller, no sé si estás allí. Ya está el micrófono abierto. ¿Me confirmas a ver? Bueno, cuando hables, estoy al tanto. Entonces, Hola, ¿se escucha? sí, ¿Me ya te escucha? escucho. Sí, correcto, sí. ¿Cómo Ah, estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Eri, de noches. Argentina. Desde Argentina te saludo. Saludos, saludos. Cuéntame. Sí, te quiero hacer una consulta con respecto, estoy acá en la página de Onecoin, de Ujú. Onecoin System, y acá hay una parte que yo no la había chequeado porque no me di cuenta, que en donde si te vas a la parte de billetera,
tenés el efectivo y después tenés reserva de efectivo. Y yo tenía unos euros que me los transfirieron como en automático de la plataforma, hicieron la transferencia de saldo de billetera a reserva de efectivo. Ajá. Eh, y yo ni enterado, o sea, ahora que estaba revisando la cuenta, veo eso. Pero veo que yo, por ejemplo, tengo solamente 250 euros, pero veo que si yo quiero retirar tengo que tener mínimo de 500, ¿verdad? Siempre y cuando estén en la wallet cash de efectivo. Hace 2 años y medio se creó la wallet cash de efectivo y la wallet de reserva pasó a ser la wallet vieja del viejo sistema. Entonces, para evitar Sí. problemas de la red que no estaba haciendo el trabajo, se decidió hacer una wallet cash de cero conectada a Bitcoin para que todos aquellos que recibieran sus comisiones pudieran sacar los euros automáticamente a Bitcoin. Mínimo 500 en adelante, hasta 10.000. Entonces, si llegabas a 11.000, tenías que entonces hacer dos órdenes, preferiblemente cada una de 6 y otra de 5, pues. Pero máximo Ok, por salida eran 10.000. ok, perfecto. Esto porque estoy, la verdad que estoy desinformado, estoy desactualizado. ¿Y esa wallet cash, que cómo la activo? ¿Qué es la app? No, eso está integrado dentro de la plataforma. Esa Wallet Cash, si quieres hacerle depósitos, ella acepta Bitcoin y USDT de la red de Tron. Ahí puedes hacerle depósitos y Ah, eso se convierte en euros. Y esos euros dentro de la ah, plataforma lo puedes utilizar para comprar todo lo que va a salir dentro de pocas semanas, que son los productos nuevos que va a lanzar la compañía. Además de lo que ok, ya... pero Ajá. está, perfecto, ok. Pero esto que yo tengo en reserva, esto que yo tengo en reserva, acá dice el saldo a reserva de efectivo, los tengo en reserva. ¿Yo sí los puedo utilizar en el shaker? No, eso solamente se puso para comprar gas al 25% y comprar los paquetes viejos del One Academy al 25%. Solo se puso Ah, para solo eso. para eso. Sí, ese, Ah, mira, solo para eso. yo quedé con casi $1.800, casi $2.000 que he atrapado, 2.000 euros me quedaron Sí, en esa cash wallet, porque cuando se hizo la sí. migración, pues eso después se bloqueó con el tiempo. Ellos avisaron con tiempo para el que lo quería consumir, pues. O Sí, lo gastabas comprando módulos educativos, que creo que te sí. permitían el 25% solamente, y tienes que poner el 75% en efectivo, pero como nadie estaba usando eso y la red estaba muerta, entonces decidieron dejar eso atrapado allí, solo para el gas Ok, y los bueno, módulos. me sirve entonces para cuando quiera transferir monedas, hay que pagar gas. Sí, ahí te sirve, sí. Puedes utilizar el Bueno, mira, 25%. te cuento rápido para no sacarte mucho tiempo. Yo estoy en el proyecto desde octubre del 2016. Ok. Octubre del 2016, o sea, voy para 6 años y medio, o sea que soy bien holder. Mirá todo lo que me aguanté. Pero me desactualicé por todo lo que pasó Sí. y ahora enganché tu canal y veo que vos das información muy positiva, así que te felicito. Ajá. Y bueno, yo soy de acá en Buenos Aires, en Capital, estoy en Parque Chas y quería saber si alguien que me está escuchando en la comunidad Ujú. nuestra, si es de acá cerca, Villa Urquiza, Parque Chas, Chacarita, si se puede contactar conmigo a mi Telegram, a Robert Hash. ¿Cómo se escribe tu Telegram? Lo puedes poner acá en el chat en el mismo de YouTube. Ahí queda el registrado. Si estás conectado y entras allí. No, no, porque creo que en YouTube tengo mi perfil, mi nombre y apellido, pero acá en Telegram estoy como Roller Hash, como los patines como roller y Ah, el ya. hash de una transacción, como los patines como roller y el hash de una transacción, Roller Hash. Una transacción de blockchain. Perfecto, no Este, hay problema. claro, exactamente, es combinado, Roller Hash. Si hay alguno por acá cerca, en Parquechá, Villa Urquiza, Chacarita, si se quiere comunicar y así hablamos de negocio. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Cuídate. Saludos allá. Gracias, gracias. Bueno, estábamos en directo conversando con la comunidad y las cosas nuevas que vienen. Ok, voy a ver si hay alguien más por acá en el chat. Dice Ángeles, estamos en público, pero no estamos. Yo no he podido entender esa parte. No le he podido asimilar cómo es eso. Te explico nuevamente. Ay, voy a explicar esto otra vez. Nosotros vivimos en América.
tenemos la mala costumbre que nos han marcado las enseñanzas del norte. Cuando dicen 5, 4, 3, 2, 1 y hacen un lanzamiento, el producto lo lanzan y está ahí de manera instantánea casi. Ya búsquenlo en sus tiendas. Ya bajen la aplicación. En Europa no funciona así. Ellos anuncian el producto, dicen que va para afuera, pero ese día no sale. Toma su semana y hasta sus meses, pero sale. Ya con esta compañía lo hemos sabido, ellos anuncian las cosas y sabemos que nos están calentando para decirnos que ya viene y que va a salir. Pero cuando lo dicen es porque viene, no es porque están echando cuentos, sino porque vienen y lo van a lanzar. Es algo que pase algo en el camino y pues que caiga todo, ¿no? Pero esta compañía, la nueva, no estoy hablando de la vieja, la nueva, nos dijo a nosotros que Deal Checker lo iban a lanzar hace mucho tiempo atrás. La versión nueva, la versión corregida. Y eventualmente lo hicieron y lo lanzaron. Y el día que lo fueron a lanzar, lo lanzaron de manera suave. No era la Deal Shaker pura. Era una versión suave que fueron corrigiendo. Pero la versión que está al día de hoy es una versión pura, que está fina. Y cada vez la ponen mejor. Y cada vez yo sé que le van a agregar nuevos métodos de pagos. Y eventualmente vamos a tener una Deal Shaker muy cambiable, muy comercial, donde va a ser nuestro exchange de productos y servicios. Ahí la gente que quiera comprar productos y servicios, ese va a ser el primer exchange de productos y servicios. No a Fiat, sino de productos y servicios. A Fiat para el comerciante, que va a tener la opción de poder cambiar alguito de sus WAN, pero va a ser muy líquida la plataforma. Y eso va a permitir que funcione de una manera mucho más rápida como está el día de hoy. Por acá tenemos alguna otra pregunta. Déjenme ver, aquí tengo otra persona en Telegram. Dale, Juan, puedes comentarnos. Estamos acá en vivo y en directo. Te escucho. Sí, pégate al micrófono un poquito porque está un poco el audio bajo. Te escucho. Aló. Bluetooth device is ready to pairs. Hola, buenas noches, Eric. ¿Ahora me escuchas? Sí, ya, ahora sí. O sea, cuéntamelo. Buenas noches. Vos sabés, Eric, que mi pregunta, saludo de Formosa, Argentina, al norte de Argentina. Saludos a Argentina, de Formosa. Dale, Juan José, cuéntamelo. Mi pregunta es, Eric, ahora que estamos en la plataforma, en la billetera, digamos, en la vieja, digamos, estamos en WAM Ecosystem, cuando pasemos a Polygon, eso, todas las monedas, tengas 1.000 o 2.000 o lo que tengas, va a haber un costo, digamos, de pasarla, o la misma empresa la va a hacer automático el paso a la nueva plataforma de Polygon. Buena pregunta. Mira, eso se supone que en 2 días van a lanzar un newsletter explicándonos eso, porque esa es la primera etapa, hacer la migración. Creo que dijo Mauricio, el ingeniero Mauricio nos dijo como que dentro del back office, de la oficina, iba a haber como una herramienta ahí que nosotros vamos a activar. Me imagino que saldrá una ventana que dice los términos y condiciones para que tú estés de acuerdo con lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, lógico, tienes que tener el KYC aprobado para poder hacer esa migración de las monedas. Y tienes que hacerlo con cada una de las cuentas y todas se van a ir a una sola billetera de Polygon, que es la que tú vas a tener acceso cuando la nueva plataforma web salga, que en teoría debe estar en unas semanas. Es la plataforma web que siempre nos ha hablado la directora de marketing, la señora Andreva. Ella nos ha dicho que viene una nueva plataforma, que yo por ahí saco un video con información que ya estaba en las redes sociales sobre cómo iba a ser el diseño. Y ese es el mecanismo que estamos esperando en los próximos días. Vamos a observar a ver qué nos dicen ahora en el newsletter que viene. Ahora viene mucha información que nos van a estar soltando, mucha información que viene de todo lo que pasó en Vietnam. Y imagino que vienen videos y cosas que van a salir al público en cualquier momento. Perfecto. Bueno, gracias, Eric. Gracias por tu aporte. Feliz noche. Siempre. Que estés bien. ¿Cómo no? Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Saludos. Bueno, estamos aquí
Ya por terminar esta transmisión, dejamos ya los 37 minutos, no quiero hacerla muy largo. Y bueno, lo importante es que estamos avanzando y una vez que la compañía se ha comprometido en lanzar la cadena de bloques, hay que seguir todo el protocolo de la cadena de bloques. A ellos les va a tocar hacer todo el procedimiento y créeme que si ya tomaron esa decisión de ir a público, es porque eventualmente la moneda va a entrar en un proceso de ser una moneda real, de poder conectarse con otros proyectos reales que están en las cadenas de bloques que muchos ya conocemos. Tengo acá a Juan José, dice, el banderazo de salida ya lo dieron, ser públicos. Lo que pasa es que van a migrar las cuentas a Polygon. Ajá, así mismo es, Juan José. Cosa que no se puede hacer si fuéramos a un privado, exactamente. Tienes toda la razón, así mismo es, Juan José. Estamos en esa etapa, chicos y chicas. Migración. De donde estamos, privados, a público. Cuando empiecen a moverse todas esas monedas, eventualmente vamos a tener acceso a la plataforma y eventualmente nos van a dar el enlace del Block Explorer donde vamos a poder ver todas las transacciones que está haciendo la cadena de bloques pública, porque eso es lo que quiere la compañía. La compañía, ¿qué quiere? ¿Usted cree que la compañía está haciendo plata con nosotros? Es que mucha gente piensa de que la compañía estaba haciendo plata con nosotros en los últimos 5 años. Eso se acabó hace mucho tiempo. ¿O es que ustedes siguieron comprando paquetes? Nadie. El que sacó sus monedas las sacó y ya. O todas las semanas ustedes están comprando paquetes y paquetes. No, yo sigo comprando. Un año comprando, 2 años comprando, 3 años. Yo te apuesto y estoy 100% seguro que cuando tú entraste el primer mes, si acaso 4 o 5 meses compraste otro y si acaso dentro de un año más compraste otro y ya. Y no has vuelto a comprar más nada. Y has quedado esperando. Pero no creo que hayas comprado en el último triple split que se dio. No. Entonces, ¿quién más ha entrado? Los cuento con los dedos, las personas que están entrando. Ahora mismo el sistema está completamente aguantado y lo que se quiere es reactivar toda la parte de ML porque la compañía es una compañía de network marketing. Quiere reactivar eso con los productos nuevos. Y el proyecto de moneda, pues ya el que sacó su moneda la sacó. La minería se acabó. Lo dijo el ingeniero Mauricio. La minería se acabó. Ya no va a haber más minería. Voy a darle el paso aquí a otro socio de Telegram. Está abierto ahí, Jonathan, para que hables cuando gustes. Entonces la minería se acabó. Olvídense. Ya eso es del pasado. El que minó sus WAN, los construyó, los sacó, aprovechó el momento cuando la compañía estaba dando las fichas promocionales gratis. Ya eso se acabó. Ajá. Estás en línea, puedes hablar. Buenas noches, Eric. Buenas noches. Saludos. Cuéntamelo. Saludos desde Argentina, Chubut. Ah, Estoy saludos. acá escuchándote. Qué bueno, está Argentina conectado hoy. Bueno, primero que nada, de 10 la información que siempre das, porque sirve y mucho para todos los integrantes del grupo, ¿viste? Todos los integrantes. Y yo por ahí, bueno, hago algunas preguntas, ¿viste? Que no sé si quedo como hate, ¿viste? Y bueno, pero perdón por eso, ¿viste? Es que me gusta informarme mucho y siempre estuve con el tema de las criptomonedas, ¿viste? Desde el 2015, con respecto a WAN y otras criptomonedas también, ¿viste? Siempre estuve invirtiendo. Pero bueno, ahora mi pregunta es, o sea, ya está hecho, hay que migrar las monedas, como se dice, pero ya el todo... Se cortó. Quedaste en el top. Yo creía que ya está hecho. Sí, repíteme nuevo que quedaste en el top. Bien. No, si en una palabra, si está listo, o sea, la dirección de cartera, o sea, la dirección, el código de contrato, como para cargarlo en MetaMask. No, mira, ahora mismo estamos muy verdes de lo que viene porque no tenemos la información, solo el corporativo, la parte IT, tiene el mecanismo de decirnos cómo va a ser todo lo de la migración. Hasta donde tengo entendido, hay un plazo corto
para hacer ese trabajo. Y la pregunta es, ¿por qué es tan corto el tiempo? ¿Por qué no le pueden dar 3 años más para hacer la migración? O 2.65 años, como 2 años y medio, como tomó la de Ethereum. Porque una vez que vas a público no tienes las bendiciones de la privacidad o los beneficios de la privacidad. No importa, tú en privado puedes hacerlo lento si quieres, no hay problema, no hay presión, pero cuando estás en público sí. Entonces toda la parte técnica, toda la información que nos tiene que dar la compañía, tenemos que esperar que el equipo IT nos dé el norte, nos dé la ruta, nos diga cómo va a ser todo ese proceso, porque ahí hay mucha información que en este momento desconocemos. Sabemos que es Polygon, pero sobre Polygon no tenemos mucha información al respecto. Ahora hay que investigar cómo funciona esa plataforma, cómo es que se conecta uno en segunda capa con esa blockchain. Y bueno, esa información nos las tiene que dar en parte, no toda, en parte, un poquito la compañía, porque ya va a depender de nosotros que investiguemos a fondo qué es Polygon. Bien, perfecto. Bueno, sí, por ahora era esa la pregunta que tenía, porque creía que ya estaba, o sea, el contrato como para que me lo pasen y yo pueda cargarlo a MetaMask para ver si está activo el token, ¿viste? Sí, eso, ellos tienen que pasar esa información, pero imagínate tú, cuando esa información la pase y tú comiences a comprobar que es así y te das cuenta que es real, y que la wallet que existe en Polygon y que tienes tus monedas ahí, la estás viendo en eso, ¿qué tú crees que va a decir la comunidad cripto que siempre nos ha tirado basura, siempre nos ha tirado piedra a nuestro proyecto? Ellos no les va a tocar otra cosa que decir, bueno, ya ahora sí son reales, pues. Entonces viene la puya, que no tienen un exchange. Ahora no tienen un exchange, no pueden cambiar, esa moneda no vale nada, pero está en Polygon y se puede ver. Ya es una realidad. Entonces, ahora como estrategia la compañía tiene que ver cómo hace para que la moneda tenga un valor sostenible y que no se vaya a depreciar en el proceso. Y por eso es que el exchange lo van a bloquear por un tiempo, pero ellos tienen que salir con el exchange, no les queda otra. O sea, una vez que eres público, sí, tienes la presión atrás, créeme. Perfecto. Bien, porque sí, por ahí, viste, uno como que se enreda con el tema de que si va a salir a mercado la moneda o no, viste. En el tema ese va, porque yo también estoy por largar mi proyecto a mercado, viste, y tengo conocimiento de eso. Y eso se usa un swap para poder darle valor a la criptomoneda, viste. Claro. Y tendría que hacer mediante la red de Polygon. Ahora si se van a pasar a Polygon, ¿viste? Si no, tendrían que hacerlo por Uniswap, ¿viste? Darle valor a la criptomoneda. Ok, bien. Ahora te hago una pregunta, a ver, ya que tú dices que conoces algo de ese universo. Si estamos en un token RC20 de Ethereum y nos vamos a Polygon, ¿qué pasa allí? ¿En Polygon se hace un token nuevo o se usa el mismo RC20? Mira, hasta lo que tengo entendido, se puede hacer un contrato para cambiar el token ERC20 a Polygon, a la red de Polygon, para que pueda soportarla la red de Polygon, ¿viste? O sea, que sería un token de Polygon. No sabría decirte si hay que hacer de nuevo el token y dejar atrás el token, o sea, como basura, el token ERC20 de Ethereum. No te sabría decir muy bien en ese sentido, ¿viste? Porque, mirá, mi token es de la Binance Smart Chain, ¿viste? Sí. Yo lo creé mediante la Binance a mi token. Y bueno, yo lo voy a sacar a mercado, pero mediante PancakeSwap. Pero lo vas a sacar ya para ser intercambiado. Claro, para ser intercambiado. Y bueno, para que crezca, por ejemplo, el valor de One, tiene que ir, o sea, a mercado. O sea, tiene que haber una compra y una venta, porque si no, si es por transacciones, no incrementa el valor de One. Se mantiene el valor. Exactamente. Ok, eso es bueno que lo digas.
Ok, pero Así es. yo todavía tengo mis dudas sobre eso todavía, porque vamos a ver qué pasa. Claro, porque como dijiste el otro día, ¿viste? Todos quieren que el valor de One incremente, se vaya a 20, Ajá. a 100, ponele, ¿viste? Sí, Ahora está en 42. sí. Entonces, para que se vaya a 100, tendría que haber muchas compras en el mercado, ¿viste? Ujú. Mucho swap, o mediante algún exchange como Binance o Gate.io, algo así, ¿viste? Ok. Tendría que haber muchas ventas. Y igualmente, si baja es porque algún IMA se le dice, ¿no? Algún Ujú, IMA vendió, ¿viste? O algunos IMA vendieron, ¿viste? ujú. Ok, bueno, eso Así tenemos que es. verlo en el camino. Tú sabes que esto es un universo nuevo que hay que aprender y verlo en tiempo real, porque así estamos como quien dice Exactamente. especulando sobre la información, pero sí, lo que tú me estás diciendo sobre que se comparta en otros proyectos, eso va a tener que venir, porque una vez que la moneda sea real, ya la compañía se tiene que decir con quién se va a asociar. Ya lo dijeron que se asociaron con Polygon, o sea, ellos tienen varios meses negociando con ellos lanzar One por allí. Y eso no es fácil para una red como Polygon, que tiene una marca muy prestigiosa, lanzar nuestro proyecto que le han tirado piedra hasta decir no más. Entonces, como One Ecosystem que somos ahora, pues la marca se ha limpiado, pero siempre está la sombra atrás, ¿no? Entonces eso es algo que la comunidad se ha cuidado mucho. Y si Polygon aceptó los términos y condiciones y nos estamos montados sobre Polygon, estamos muy bien. Quiero que sepan. ¿Alguna otra pregunta por ahí, Jonathan? Perfecto. No, hasta ahora nada. Muchísimas gracias, Eric. Que ¿Cómo no? tengas muy buenas noches y sigo viendo el vivo por YouTube. Gracias, gracias por llamar. Hasta luego. Éxitos a todos. Éxito. Chao. Bueno, las personas se están conectando. Voy a ver si por acá hay algo más. Dice acá William Gómez, ¿es verdad que cuando saquen el dólar digital también lo colocarán en Ethereum? Bueno, ya la vida. Yo tengo que decirle algo a ustedes. Muchos bancos están haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Y búsquenlo, JP Morgan. Ese banco sacó su token sobre Ethereum y en segunda capa se fue sobre otra blockchain. No sé cuál, no tengo el nombre, no es un nombre tan fácil como Polygon, que es muy famoso. Y ya lo tiene listo. Y lógico que los gobiernos y sobre todo el de Estados Unidos, no sé si se monte sobre Ethereum, honestamente. En tal caso ellos crearían su propia cadena de bloques. No sé. Porque yo sé que las CBDC están montadas sobre blockchain, pero que sea sobre Ethereum, no sé, puede ser, uno no sabe. Tantas cosas que están pasando con Ethereum, porque Ethereum es completamente... hay una persona ahí, pues, que pueden agarrar y meter preso si se porta mal. Entonces la Fed siempre busca eso. Siempre está viendo proyectos que no sean anónimos como Bitcoin, sino que hay una persona detrás para hacer bien el contacto. Por si pasa algo que ustedes ya saben, pues, no esté regulado como tiene que ser. Voy acá con otra información, pero eso viene pronto, ¿ah? No te extrañe que en el 2024 no den la sorpresa con ese digital dollar. Voy por acá. Eri, ¿tú no estás en el plan piloto de One Voyage? No sé. No sé si estoy. Menos que mandan un correo. Yo sí compré mi cupón. De una vez apenas salió, lo compré. Lo tengo guardado. Y por eso hice una pregunta a Mauricio. Que qué iba a pasar con aquellas personas que compraron el 5 o 6 de febrero. Y que ahora mismo no están. Ya los quitaron. O sea, la promoción se fue. El que compró, compró. Porque eso es así. Ya más de 4,000 cupones. Suscripciones variadas. De un mes, de 3, de 6, de 12 meses. Ya la adquirieron. Pero ahora mismo no están dentro del back office. Y yo le preguntaba, ¿qué pasa con lo que compramos de un mes? Y él me dijo, no, eso arranca cuando ya la aplicación esté activa y de ahí te lo vamos a activar. Ese código no se pierde. Entonces, quedamos tranquilos porque sé que muchos compraron y ahora mismo pues ya se vence ya estamos a la vuelta de la esquina, ya febrero se fue.
que los meses van así, ¿ves? Y marzo es el mes de la corredera. Yo se lo he dicho a ustedes, dejaron todo para lo último. En marzo, si no has hecho el trabajo del KYS, te van a congelar tu cuenta. Donde tú tengas 2 KYS iguales, porque tenías un correo de una compañía, tenías otro correo de tu primera cuenta, tenías otro correo de una cuenta que hiciste por ahí hace tiempo, con un diamante que entraste o con alguien, hiciste otra cuenta con otro correo, tienes 4 cuentas con diferentes correos y en cada una tienes tu KYS aprobado. Y tú no reportas eso a la compañía, te congelan. Te congelan el 1 de abril. Entonces, para evitar eso, tienes todo un mes casi, que va a ser el mes de marzo, que está a la vuelta de la esquina, para que te pongas a hacer eso ya. Y una vez que lo haces, si no tienes el KYS aprobado, sube los documentos del KYS aprobado, que ahora mismo estás trabajando con inteligencia artificial y eso es automático. Eso lo hace un sistema, no lo hace un ser humano detrás. Eso está conectado con un API a una compañía que creo que se llama Yumio, que es la que ofrece ese tipo de servicio, y le hacen el trabajo en 24, 48, 72, máximo una semana, por lo lejos 15 días, pero te la prueban muy rápido. Voy por acá. Dice, no es ni BTC, son distracciones. XRP hizo a veces, o sea, CBDC se montará sobre la Ledger XRP. Bueno, también dicen que XRP, pero que es Ripple, pero yo pienso que esa moneda, el dólar, eso va a estar bien montado, pero sobre ellos mismos. Ese control lo van a tener ellos mismos. Y los bancos van a utilizar una misma cadena de bloqueo o una capa 2 donde estén conectados todas las CBDC. Y usan el blockchain que quieran para entonces controlar el blockchain desde abajo, que es mi teoría, ¿no? Tú quieres controlar a Ethereum, bueno, monta una segunda capa donde están todos los bancos, todos nos conectamos por CBDC, usamos la blockchain de Ethereum porque eso ya no lo puedes parar. O sea, una vez que aprendiste ese sistema, no puedes tumbar la blockchain, ya eso queda para la eternidad, a menos que hay una explosión atómica en todo el planeta y se apague la energía por todos lados, pero es muy grande el planeta para que eso pase. Pudiera ser, no sé, un impulso electromagnético del sol así, una eyección solar y pudiera, pero eso es difícil tumbar una. Nada más se requiere unas 16 máquinas prendidas, en algunos casos 4 nodos que estén activos y ya eso está trabajando. Entonces, si la montas sobre capa 2 y controlas la capa 2, entonces controlas Ethereum. Y si tienes que buscarle normas y leyes para regularlo, lo vas a hacer porque hay una persona detrás de Ethereum. Sobre Bitcoin no pueden hacer nada. Ahí eso está difícil. O sea, es 100% descentralizada en todos los aspectos. Pero yo le digo algo a ustedes. Para mí, Bitcoin es la moneda más centralizada que hay. Aunque no lo creas. Te da la ilusión de que es descentralizada. Y lo es. Pero es la más centralizada. Cuando empiezan a conocer a las ballenas, se van a dar cuenta quién tiene el poder detrás de Bitcoin. Edgar Ruiz, buenas noches, Eric. ¿Cuándo comienza la captación de cómo hacer la migración a la cadena de bloques pública de Polygon? 2 días aproximadamente. Hoy es 21. No, para el 24. Esa es la fecha que yo tengo más o menos marcada. Entre el 24 y el 25 puede ser que estén lanzando el newsletter y se supone que ahí nos van a decir cómo va a ser todo este asunto de la migración. Si va a tener un costo, si no lo va a tener, si hay que apretar ciertos botones dentro de la oficina virtual. Todo eso nos lo van a decir en el próximo newsletter, según tengo entendido, que es lo que nos estaban diciendo en la reunión que tuvimos hace poco con el coordinador corporativo para Latinoamérica, el ingeniero Mauricio Garavito. Bueno, de momento ya son 56 minutos, ya vamos a terminar en cuestión de pocos segundos, porque no quiero extenderlo más de 1 hora. Si tienen alguna última pregunta que quieran hacer sobre los temas que hemos tocado, pueden escribirlo o hacer la última llamada por Telegram para que lo hagan y de esta manera pues cerramos la transmisión
del día de hoy. Le agradezco a todos ustedes por los likes que me están dando, porque ha hecho crecer el canal. Gracias a ustedes, el canal está ahora mismo en 10.200 suscriptores. Según la métrica de YouTube somos 20.000, pero hay como 8.000 que no están suscritos. Y por ende, pues no puedo medir o contactar a esas personas que no están suscritas. Solamente ustedes, que si tienen algún amigo que está conectado, pues le digan que se suscriban. Nada más hay que apretar el botoncito y eso me va a ayudar mucho para que siga creciendo el canal. Y de esta manera poder tratar de dedicarme al 100% a hacer videos, es lo que me apasiona. Pero de momento tengo que buscar otras actividades porque esto consume mucho tiempo y pues lo que se recoge en YouTube no es mucho, ¿no? Pero ahí vamos, poco a poco. Yo tengo fe que esto eventualmente con el tiempo va a ir creciendo. Hay que ponerle empeño a las actividades, igual que a todo el proyecto de One. Cuando ya tengamos todas las herramientas, salir a monetizar nuestros One haciendo la actividad de redes de mercadeo, que les voy a enseñar cómo hacerla de una manera muy simple y ustedes van a empezar a cerrar a muchas personas a través del sistema que vamos a implementar aquí en Luxor TV. Gabriel Padrón dice: saludos, Eric. Te consulto si yo al entrar a mi dashboard con mi usuario me aparecen las cuentas en el mismo dashboard. ¿Debo hacer migración a una sola cuenta? Ok, ya para cerrar este capítulo, tengo un tutorial que yo he hecho explicando los dos tipos de cuentas que hay. La cuenta que tiene muchas cuentas, muchas carteras, por decirlo así, de One, y están todas dentro de un solo correo y un número de teléfono. Y si la tienes así, estás paz y salvo. Si tienes varias cuentas con diferentes correos, estás en peligro. Tienes que unificarla a través de un texto que le mandas a soporte diciéndole cuál es tu situación. Eso pues lo tengo en un video que está en el canal que dice algo así como que no permitas que te congelen, ¿no? El tutorial. Terminada esta etapa, nada más tienen exactamente 38 días, más o menos. Estamos hoy aquí a 20, faltan 7 más 30, 38 días aproximadamente. Tienes 38 días aproximadamente para ponerte al día con la compañía, con el KYC y con la documentación de unificar las cuentas. Después del primero, el que no lo ha hecho va a tener que pagar para que te unifiquen las cuentas. Y si hay un cargo por pasar las monedas de privado a público, lo vas a tener que hacer. Ah, no, que yo no voy a hacer nada. En 6 meses cierran todo y el que emigró se salvó y el que no se quedó. Perdió sus monedas. Por eso ahí va a haber como un contratito. Mala impresión que eso es lo que van a hacer. Que tú aprietas allí un agreement que acepta, hay que leerlo bien y vas a pasar a Polygon. Me imagino que dirán allí, como ustedes saben, hay un riesgo que la moneda pueda bajar y todo el asunto. Es lo que yo estoy interpretando a mi manera. No quiere decir que eso esté allí, por favor. No pongan palabras en este canal de YouTube ni en mi boca de que estoy diciendo cosas que están escritas. Estoy inventándolo en este momento porque soy muy creativo, mi imaginación va más allá. Entonces se me acaba de prender el bombillo de que en ese agreement que uno tiene que firmar es aceptando de que, bueno, como vamos a público hay un riesgo de que la moneda pueda bajar y que el valor pueda que sea menos de 42 y pico. O puede que sea más, no sabemos porque ya eso no lo vamos a poder controlar. Puede ser que eso es lo que vamos a decir como aceptar y que hay un cargo que hay que pagar por la wallet. Sepa Dios tantas cosas que pueden poner ahí. Hay que leerlo, eso es todo. Y hay que estar preparados. Yo no sé ustedes, yo estoy contento porque vamos a público. Y porque por fin esta idea de proyecto, porque es una idea, ¿ok? Esta idea de proyecto está cogiendo una forma interesante. Y vamos a entrar a una comunidad que tiene el conocimiento de las criptomonedas, que es el 1% del planeta Tierra, de las 8.000 millones de almas que pueden existir en el planeta Tierra, el 1% sabe de algo de criptomonedas. Y vamos a entrar a ese universo donde hay compañías, hay un montón de cosas que están muy evolucionadas. Y vamos con lo que somos. Y vamos a ver qué pasa. A ver quién se interesa conectarse con nuestro
nuestra comunidad y intercambiar pues tecnologías y lo que tenemos, pues, nuestro ingenio, nuestras monedas, todo, que nos pertenecen a nosotros como comunidad. Todos hemos aguantado, todos hemos luchado por este proyecto. Otros, yo sé que lo han abandonado. Ya deja eso así, ya perdí todo. Y eso es lo triste, porque están dejando de ir, están dejando que se vaya su patrimonio. Un patrimonio que quizás ahora no lo ves en estos meses, o quizás en este 2003 tú no lo entiendas todavía, en este 2023. Pero con el 2024 va a ir cogiendo una forma más interesante. Y en el 2025 tú dirás, cónchale, todo esto valió la pena. Y el 2026 y lo que venga, no vas a tener problemas de poder de compra. Vas a estar resuelto en esa parte, en la parte económica. Porque vas a tener un activo real que está entrando en sus primeros 3 días, 4 días de haber nacido. Y que le falta un recorrido para que la moneda empiece a coger forma y que otras comunidades nos vean como proyecto y podamos ir creando, ¿cómo se llama eso? Divulgación de lo que somos y que nos vean real, que ya no nos vean como un proyecto privado solamente, sino que hey, ellos son públicos, mira, aquí está su transacción, y yo cómo puedo hacer esa moneda, consigo unas cuantas para probar y vamos entrando en otro universo donde nos van conociendo como somos. ¿Y quién quita? Otros proyectos se van pegando y vamos creciendo más. De momento, pues, esto es lo que yo quería hablar con ustedes hoy. Dice, nosotros también estamos contentos. Felicitaciones a todos. Hay que estar contentos, chicos y chicas. Esto ha sido un trabajo de años. Esa labor de parto en estos últimos meses, enero, febrero, y ya hace pocos días que salió el chiquillo, o la chiquilla, ha sido extenso y ustedes conocen toda la historia del proyecto. Pero ya no vamos a mirar para atrás, vamos a avanzar, vámonos con nuestra tecnología que vamos hacia Polygon y con los grandes proyectos con los cuales la compañía ya ha cerrado negocio. ¿Qué es? El mayorista de turismo, ¿ok? El mayorista de OneVista, son fábricas enormes. Los brokers de OneForex, que van a estar conectados a nuestra plataforma. DealShaker, con nuevos métodos de pago que van a estar integrados dentro de la plataforma. Eso nos lo va a decir el gerente general en algún momento. Y con Polygon, que creo que es el más grande con el cual nos hemos conectado, porque es una cadena de bloques enorme. Ustedes observen los proyectos que están allí. Proyectos norteamericanos muy grandes que están conectados con esta cadena de bloques. Y eso nos va a dar mucho prestigio a nosotros como marca y como comunidad. Y eso le va a dar valor a tu One. ¿Qué es mi One? Y si tenemos una One que tiene valor para ti y para mí y para una comunidad de Polygon que dice, oye, estos tienen una moneda, ¿ves? La acaban de lanzar. Oye, yo quiero algo de eso. ¿Cómo te contacto? ¿Cómo hago? Entonces la presión va a ser tan fuerte para la compañía que va a tener que hacer el exchange, no le va a quedar otra. La presión que va a tener la compañía va a ser tan fuerte del mundo criptográfico de otros proyectos que los van a obligar porque van a querer la moneda. Óigame lo que le estoy diciendo. Dieron un salto de privado a público. Y una vez que tú estás en la voz pública de todo el mundo y te ven, empiezas a cotizar como producto. Empiezas a cotizar en el mercado y comienzan a lloverte contratos. Y es allí donde viene el discernimiento que tiene que tener la compañía. Voy con este, no voy con este, voy con este está mejor, vamos con este que es más grande, ¿ves? Y cerramos aquí, abrimos acá, hacemos otra conexión aquí y vamos creciendo y vamos expandiendo. Y eso es lo que yo veo que va a pasar en lo que queda el resto del año 2023. Terminar de pulir nuestra tecnología y que poco a poco nos conozcan, utilizar los productos que tiene el One Voyage para que más personas entren
las personas que van a entrar no tienen One. Es que deben entender eso. Las personas que van a entrar a One Voyage no tienen One, porque el que lo tiene lo va a usar. Y cuando eso comienza a salir en las redes sociales y comiencen a comparar precios de las aerolíneas, solo pensar que viajar de un punto A a un punto B con una aerolínea en mi país me cuesta $100 más caro que con el One Voyage, lo pienso 2 veces y prefiero meterme en esa aplicación. Y comienza a pasar un fenómeno tipo Uber o tipo Airbnb, donde los aplicativos tecnológicos comienzan a desplazar o comienzan a afectar un poquito el mercado de unas actividades de otros comercios que ya tienen años haciéndolo y que de repente sienten la presión. Entonces ellos van a tener que ver cómo corrigen, ¿no? su precio, pero les va a tomar 2-3 años caer en la cuenta de eso. Y es ahí donde nosotros vamos a sacar partido y ventaja usando nuestro One. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Gracias por toda la información que han escrito en el chat. Les doy felicidades a todos que lograron minar sus One, a todos aquellos que han pagado sus 30 o 40 euros para poder activar sus cuentas y que las tienen activadas. Les doy las gracias por haber hecho ese esfuerzo, porque es muy triste perder sus monedas. El que las tiene está feliz, pero yo te puedo asegurar que aquel que la ha perdido porque le congelaron la cuenta o porque no puede entrar a su oficina, no se siente bien. Y recuerda lo que te voy a decir en este preciso momento. Entrar a tu oficina y activarla te puede salir gratis. Si tú tienes el mismo correo, tienes el mismo celular de hace años, lo más probable es que te salga gratis. Lo único que tienes que hacer es enviarle la información al corporativo y enviarle tu documentación. Y pudiera ser que salgas con la suerte que te digan, ya está activado y no tienes que pagar nada. Pero si cambiaste el correo o si cambiaste el móvil, lo más probable es que te vayan a pedir los 30 euros. Nada pierdes con hacer el ejercicio. El video está disponible, se los voy a copiar ya aquí en el enlace para aquellos que no lo han visto y que lo puedan tener antes de cerrar la clase y puedan ustedes hacer el trabajo. Se llama Cambia tu clave y entra. Aquí se los copio en el canal para todos aquellos que no lo han hecho. Y escríbanle a la compañía como yo digo en el tutorial. Y si te dicen que tienes que pagar en Bitcoin y no sabes cómo hacerlo, entonces ahí me contactas a mí y yo te puedo dar la ayuda. Pero estoy muy saturado, quiero decirles, tengo demasiada saturación, demasiada información en el canal de YouTube, demasiada información en todas las redes que me escriben. Hay muchos correos que no he visto, los voy a empezar a ver mañana, por favor, perdónenme a todos aquellos que no he revisado el correo y no se los puedo responder. Me voy a sentar mañana y voy a sacar 4 horas para responder todos esos correos y darle la información a aquellos que me están contactando por el correo. No piensen que me he olvidado de ustedes, estoy pendiente, pero he estado en esta semana con mucho ajetreo de los videos y las cosas y no he tenido tiempo de sentarme con calma a ver todo lo que han escrito por allí. Para los demás que están al día, pues los felicito y será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Recuerda regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Chao, chao.